y lo anoté como a la capacidad de creación, de crear. Y, y por eso quizás ahora me resuena cuando tú dices que tiene que ver con el útero, totalmente, porque ahí está, ¿o no? Como donde nosotras cobijamos la creación. Entonces quizás ahí se une, pero creo que es eso algo que quizás hay que desconstruir, que en realidad ese placer, o sea, no es un punto de término, es un punto de partida quizás. Eso. Perdona, es que a veces tomo nota. Me pasa una cuestión súper loca porque siento que me lleva a cuánta más vida podríamos experimentar si nosotros recuperamos nuestro cuerpo, nuestro útero, nuestras, como dicen, nuestras pulsiones naturales, nuestra esencia. Si de verdad nosotros logramos cuán expansiva realmente puede llegar a ser nuestra vida. Y coincido totalmente contigo y que es un camino, porque en el fondo cuando uno está con alguien, y que evidentemente también a mí me ha pasado que está ahí con alguien y de repente la otra persona terminó, como que quedó feliz, y uno como que quedó recién, así como que recién abrió la puerta. Entonces, recién abrió la puerta, entonces ¿de qué manera se gestiona eso? Y probablemente por mucho tiempo ha sido gestionado con culpa, no, es que yo debo tener un problema porque como no terminé al mismo nivel que la otra persona, que no fue tan rápida, o probablemente el mismo compañero te dice que yo creo, mi amorcito, que a lo mejor usted tiene un problema, guachita. Y realmente, entonces... ¿No? Como que al tiro, como... Sí, ¿cachai? Entonces, como nosotros, y el único camino es conocernos. Yo pienso que el único camino de todo lo que he podido leer, de todo lo que yo he podido ir explorando en mi vida, porque no significa que yo sea la diosa de esto y lo tenga tan, no, es un camino que todas tenemos que caminar en algún minuto. Entonces, eso, como que, y de acuerdo a eso, como que ratifica esta idea del falocentrismo, pues como que nuestra sexualidad ha sido construida, definida en función del hombre, en torno a esto, en torno al pene, en torno a la energía masculina. Entonces desde ahí creo que recuperar, como para ir, no sé qué era, un poco con lo que me quedé pendiente antes, ¿cuál es entonces la función del placer? Si tal como dice la tía Tania, puede llegar a una cosa de creatividad infinita, que recién es una puerta que hay que ingresar y explorar, y que si esto se produce físicamente y que tiene una conexión tan holística o tan mística o tan espiritual, sin duda que su única función no puede ser la de procreación, ¿no? ¿Qué otras funciones tiene? O sea, otras autoras definen al menos creo que tres. Una que es la autorregulación física, ¿no? En este orgasmo, en este expansivo placer, se abren todos nuestros órganos y se abren a todos los niveles, pues, plasmático, de órganos, sanguíneo, todo nuestro cuerpo se abre, entonces hay una regulación. Entonces, claro, desde ahí es como que el placer se produce por una función fisiológica, que es la regulación corporal, física, energía, como lo podemos llamar, pero se regula. ¿Alguien quiere compartir algo ahí? No sé, que no veo el nombre, entonces tengo que apretar Michelle, aquí. Michelle, ¿cómo estás? yo soy Michelle. Sí, Hola a Michelle. todas. Hola Michelle, ¿cómo estás? Eh, Bienvenida. sí. ¿Sabes quién las estaba escuchando harto? Yo Uh-huh. tengo, bueno, también tuve mi educación súper religiosa, moralista, cagarse. Pero sabéis que después me fui soltando igual. Y yo creo que una de las maneras de ir explorando este mundo de creación que decía Tania es conectándose profundamente con el cuerpo. O sea, esto de que tú hables
cosas tan básicas como dónde está ubicado nuestro útero, en qué se compone, sí, pero en verdad tenemos que conectarnos con todo el cuerpo, porque como recién comentabas, es verdad que el orgasmo recorre finalmente todo el cuerpo. Es una electricidad que te genera placer. No siempre ocurre, y qué bueno que no ocurra siempre también, porque sabéis que es un momento energético súper potente también, que hay que atesorarlo también. Y ahí uno tiene que abrir este mundo a la pareja también, porque los hombres cuando descubren también la sensibilidad, para ellos también es súper Absolutamente. sanador, po, ¿cachai? Entonces, y además que este camino lo tenemos que recorrer todos, po, ¿cachai? Y lo otro que también, porque yo, bueno, yo soy soltera, súper libre, libertaria, y bueno, no siempre tengo pareja, y el hecho de descubrirse también uno misma a través de los sentidos también es súper enriquecedor y es otro camino también, ¿cachai? Como las maneras de llegar a conocerse son súper diversas, ¿cachai? Y súper tiene que ver, o sea, yo estoy en mi cuento ya de poder entender este mundo de manera holística, tratar de comprender el todo, de cómo se relaciona todo con todo, ¿cachai? Entonces, bueno, yo puedo decir que mi sexualidad yo la considero parte importante de mi salud. Si mi sexualidad está mal, mi salud está mal, física y mental. Ese es como, con eso me quedo, ¿cachai? Y que he podido aprender ahora de grande, ¿cachai? Eso. Gracias, Michelle. Me encanta eso, porque con lo que dices amplías las funciones del placer, ¿no? La amplías a la salud física, a la salud mental, a la salud emocional. Entonces, me encanta, muchas gracias. Y resueno totalmente con que para el hombre también es un tema, abrirse a la sensibilidad. Por lo tanto, hacerlo juntos nos va a facilitar a todos la conexión. Muchas gracias. Entonces, qué choro poder complementar la idea de identificar cuál es la función del placer y por qué es tan importante. Entonces ya llevamos esta autorregulación física, agregamos un segundo elemento que yo resueno totalmente, que tiene que ver con una autorregulación psíquica emocional, y también tiene la función de relacionarnos, ¿no? De provocar la relación con el otro, el vínculo con el otro, generar afectos. Y también la reproducción, que está clara, pero en realidad nos damos cuenta que la reproducción viene a ser una de tantas otras funciones, porque podríamos agregar más, no sé si a alguien se le ocurre otra función que pueda tener el placer. Yo quería hablar un poco de la conexión espiritual. Ajá. Como que tiene que ver, según mi experiencia, el orgasmo con la conexión espiritual. Ajá. Entonces, por lo que tú explicabas de cómo de la fisonomía del útero, de cómo se compone de estas fibras musculares y que se movilizan y que tienen como una resonancia, y también que tiene que ver con el cuello del útero y a ver, yo me imagino que el útero es como una campana. Uh-huh. Y que cuando se logra como el cuello del útero,
como llegar al cuello del útero, por ejemplo, en una relación sexual normal con un hombre, yo lo que he vivido es como que el pene del hombre así como que golpea el cuello del útero y eso hace resonar al útero, ¿ya? Y a mí me pasa que los orgasmos los vivo en el momento, pero después quedo como en el día en una sensación orgásmica, porque ese resonar como que va contagiando a todas las células del cuerpo. Sí. Y es como expansivo, entonces se produce el orgasmo aparentemente en la relación sexual, pero como es expansivo, uno puede durar todo el día de repente en un estado orgásmico. Uh-huh. A la vez, se dice que el espíritu, que nosotros, nuestro cuerpo, es parte del espíritu. O sea, como que nuestro espíritu, nuestro cuerpo está dentro de un espíritu, y el espíritu entonces yo me lo imagino como una esfera, así, como yo a veces creo que es como, por lo menos debe tener la amplitud de cuando yo estiro los brazos, como ese radio. Entonces siento que ese orgasmo, esa sensación orgásmica expansiva, es tan expansiva que puede incluso trascender el cuerpo, hasta llegar como por lo menos a esta área que te encierra, el espíritu. Uh-huh. Y de por ahí yo siento que se produce una conexión muy potente. Y esto yo lo experimenté en un parto que tuve, a partir de cuando leí ese libro que tú mencionaste del Paridad con Placer. Ahí a mí me dieron ganas de tener un parto normal y natural, y recuerdo que fue tan orgásmico que estuve como 3 meses con sensación así espiritual súper conectada. Wow. Como que estaba en un estado así muy como en otro planeta. Entonces, eso, podría decir más cosas, pero no, estoy media sin palabras. Yo creo que también es porque como que recién las vengo conociendo, y además que hace rato que no hablaba de esto, pero súper, de solo hablarlo como que me produce un placer. Sí, es verdad, eso es cierto, es maravilloso. Y como sí, por favor. Es súper bonito, y lo que decía la Michelle era eso de que tampoco yo estoy en esta cosa de que el hombre sí o el hombre no, ¿cachai? O como negación del compañero, sino que creo que esa conexión, nosotros como mujeres que somos tan de compartir, necesariamente como que se hace más placentero y más poderoso si uno lo puede compartir con alguien. O sea, pongamos que eso que estaba diciendo yo, que es tan expansivo, si estás con un otro o con una otra, llega a conectarse así profundamente con el otro ser. Eso. Gracias, Marjorie, me encanta porque como que se me ocurre que sería... Bueno, yo soy muy partidaria del registro, de escribir mucho, de escribir lo que sentimos, de escribir lo que nos pasa. Y como que siento que cuando te escuchaba, qué rico sería recordar. Sentarme o sentarnos a recordar, a darnos tiempo de lo que nos provoca el placer. ¿Cómo me siento cuando hago algo que me causa placer? Porque yo puedo definir algo que me causa mucho placer, que puede no ser necesariamente algo con un otro, sino que puede ser algo mío, algo que, no sé, por ejemplo, para mí la naturaleza, ojalá estar sola, por ejemplo, que son distintos tipos de placeres, pero que en el fondo me causan cosas muy profundas. Cuando yo logro estar en la naturaleza, en silencio, sin nadie, recuerdo que cuando era más chica me daba miedo ir a la naturaleza y estar sola, como que yo decía, ay no, que alguien me da miedo. Y como que cuando estoy hoy día sola en la naturaleza, con absoluto silencio, recuerdo ese miedo y como que me produce placer el trascenderlo. Entonces poder sentir qué es eso que yo llamo placer.
¿Qué es para mí el placer? ¿Cómo lo vivencio yo? Porque no sé si lo dijiste tú, lo dijo Michelle, y me acordé también que lo leí en un libro y que también se lo conté a alguien y que decía como que en el fondo la sexualidad es como las huellas digitales, es única en cada una, única en cada ser humano. Entonces, ¿cómo me siento cuando me provoca placer? Y yo he llegado a la conclusión que siempre son distintos grados de excitación sexual. Entonces siento que mi útero siempre se mueve, siempre se está moviendo. Entonces, ¿cómo conecto cada vez con ese movimiento que cuando empieza a aparecer va a surgir, ay, no puedo sentir esto? No sé si han visto, me va a salir aquí, pero hay una película española de una galla que tiene un toque, que toca a la virgencita y tiene el toque y sola se le va la mano. Y está todo el rato asiente, cualquier cosa se le va. Entonces cuando nos venga, no me acuerdo cómo se llama ella en el personaje, pero en el fondo yo lo que me he dado cuenta es que cuando empecé a experimentar este movimiento energético dentro de mí era así, era, ay, no, que me va a pasar algo, estoy haciendo mal, tengo que rezar, o tengo que hacer algo. Hasta que en un minuto ya como que, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué le pasa a mi cuerpo? ¿Cómo se está moviendo? Y ahí empezar a comprender que hay un movimiento. Y como decías tú, Marjorie, eso abarca todo el cuerpo y se llaman meridianos del placer. Y mis meridianos son distintos a los tuyos y al de todas. Pero nos hacen sentir vivas, nos regulan. Tienen la función de darnos salud y vitalidad a nuestra vida. Entonces, encuentro que realmente es un tema muy lindo, muy, muy hermoso y profundo. Así que muchas gracias. Como decía la Michelle, que a través de los sentidos y de la experimentación de los sentidos se puede producir, uno puede procurarse placeres. Por ejemplo, una de las chicas dijo al principio que sentía placer cuando comía chocolate. Chocolate. Y resulta que desde que dijo como que me dieron muchas ganas de comer chocolate. Sí. Porque seguro estaba como que queda en el cuerpo, en toda la... Como en la memoria, queda en la memoria del placer. Memoria, sí. Sí, qué lindo. Experiencia de placer. Sí, es muy bonito. Sí. Chiquillas, para ir, porque nos queda un poquito rato y la idea es que todas respetar los tiempos, ¿no? Entonces me gustaría ir cerrando con esta idea de recuperar nuestro útero, porque del útero emana se origina el placer que ya sabemos que nos da salud, que nos da vitalidad, que nos conecta con la espiritualidad y que nos abre una puerta hacia la creación. Entonces, ¿cómo podemos ir recuperando eso más allá de lo que nosotros mismas vayamos sintiendo que nos hace falta, ¿no? Entonces, como un poco haciéndolo como para que nos queden así como, esto. Entonces, lo primero es recuperar el orgasmo. El orgasmo es la principal vía de recuperación del útero, lo primero. Entonces, yo puse aquí un texto de la Casilda que dice, sea cual sea el origen del orgasmo, si es clitoriano, si es vaginal, o si es incluso a través de una estimulación con algo que estáis haciendo. Porque a veces, no sé si les pasa, pero a veces, a mí me pasa, y me pasa muy fuerte, siento que en la medida que lo he ido experimentando, sintiendo, pero me acuerdo de que al principio cuando yo empecé a hacer círculo de mujeres, no sé, hace como 5 años atrás, no era al principio, pero llegó un minuto en el que yo sentía que mi útero hacía esto, pum, pum, cuando yo estaba haciendo círculo de mujeres. Y la primera vez que me pasó era así como un poco de qué me pasa, ¿no? Entonces ahí tuve que hablé con alguna amiga, otras terapeutas y todo. Y claro, cómo uno empieza a mover esta energía. Pero efectivamente, siento que el orgasmo o la excitación sexual no se produce solamente por un otro, sino que con las cosas que nos provocan placer. Solo que como el placer está vetado socialmente, no hacemos esa conexión. Entonces, sea cual sea su origen, rompe esta coraza. La Casilda Rodríguez dice que el estar desconectadas del placer nos ha puesto una coraza, y esa coraza es la desconexión con nosotras mismas. Entonces, el derretimiento de esa coraza es volver a conectar con el placer, volver a conectar con el orgasmo. Y a veces estamos en una situación complicada, pero en el sentido a lo mejor de pareja, ¿no? Sobre todo, yo lo pienso, por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo a mi mamá, algún día todos la van a conocer,
esta señora le conocemos la vida, pero yo siempre pongo ejemplo a mi mamá, porque en realidad es parte de mí, es mi historia, es mi linaje. Entonces, la generación de mi mamá es una generación en que se sometió nomás, como que llegó un punto, dijeron esto es lo que me tocó y aquí me quedé. Entonces, ella de repente ha participado en los círculos y también le va así como despertando cosas, pero ella está en un contexto, ¿no? Entonces siento de que es importante transmitir que la recuperación del placer, mi relación con el placer no tiene que ver necesariamente con un otro, ¿no? Yo puedo abrir puertas de placer en mi vida que sean propias, que sean círculos de mujeres, que sean lo que yo sienta. Puedo abrir infinitas puertas de placer en mi vida. Bueno, y ella dice que eso es lo que va a derretir esta coraza y finalmente va a hacer que nuestro útero esté presente en nuestra vida desde la conciencia, no de estar presente. Eso es lo primero. Y lo segundo, el segundo elemento es como lo que veníamos hablando todo el rato, como cambiar nuestra actitud hacia el placer. Reconocer esta función orgánica, que ya lo hemos hablado. Siento que hemos hablado de todas estas cosas, pero como en resumen, ¿no? Entonces, el orgasmo como la principal vía de recuperación del útero, lo segundo, el cambio de actitud ante el placer. Recordar las funciones que tiene, no la olviden, o sea, función fisiológica, mi cuerpo se regula, mi mente, mis emociones, mis relaciones, mi vínculo con los otros, mis afectos. Y como último elemento que me encanta, si se me corta nos volvemos a conectar porque no sé cuánto, queda 3 minutos. Y lo último, que puse esta imagen, de ahí la compartimos, pero en el fondo conocer la función del útero. Conocer dónde está, cómo funciona, cuál es el ciclo, cuál es mi ciclo, como aprender, ¿no? Ella habla mucho del neocórtex y por eso aparece ahí, pero el neocórtex tiene que ver con esto que en algún minuto estaba en alguna parte de mi cuerpo, tenía algunas funciones que me enseñaron, pero no la tengo integrada como parte de mí. Entonces ahora yo aprendo sobre mi útero, sobre mi sexualidad, sobre mi ciclo, y lo tengo incorporado en mi día a día, como parte de mí, no separado de mí. Entonces ahí 3 elementos para recordar. Uno que me encanta, pensar, sentir y percibir desde el útero. ¿Sí? Cuando tengo dudas, como dice la abuela Margarita, me pregunto a mí misma, yo creo que ella se lo pregunta al útero, dice, ay, ¿qué irá a pasar? Y el útero le responde. Entonces eso, y también visualizar el útero. Quiero recuperar el lenguaje. Visualizarlo. Entonces muchas autoras dicen, dibujemos el útero. Entonces yo puse aquí algunas imágenes que me encantan de algunas mujeres que son ilustradoras, ¿no? De la Loreto Contreras, esta es de la Luisa Gredes, parece, Luisa algo, parece que ahí lo puse, que es una mujer brasilera. Entonces un útero vivo, ¿no? Y otra forma también de recuperar el útero es mirar el arte neolítico en estas jarritas que se dibujaban movimientos ondulantes, en las eras matrísticas especialmente. Ahí está el libro, Pariremos con placer, que para mí es un libro así rompedor, me destapó así la conciencia cuando lo leí. Entonces, voy a dejarlo en alguna imagen. Esta última imagen me encanta también porque en realidad es las cuerdas vocales, la vulva. Las cuerdas vocales, el piso pélvico. La laringe, el útero. Entonces como que pareciera que no tan solo el útero tiene esta forma, ¿no? Esta forma hacia el infinito y misteriosa, ¿no? Oh, qué lindo. Entonces, mis bellas hermosas, para cerrar, quisiera que hiciéramos un pequeño ejercicio de visualización. Si pueden tener a mano una hojita, algunos lápices de colores o el lápiz que tengan.